Después de este corte comercial, ya está Andrés Costilla listísimo para hablarnos acerca de las fantasías sexuales. Ah, canijo, vamos a conocer de ellas y cómo llevarlas a cabo para divertirnos. Vámonos del otro lado del estudio. Ay, esto se pone candente, ardiente y todo lo demás. Andrés, ¿qué tal? Buenos días, querido. Buenos días, qué bueno días allá en casita, a todas y todos. Este tema, porque luego uno anda fantaseando y dice, oye, bueno, ¿y será bueno estarle echando la fantaseada y luego cumplírselas a la pareja? O no tan bueno, porque luego va a pensar que soy bien kinky, yo no soy así. Fíjate que todos tenemos la capacidad de fantasear. Podemos un día, no sé, peleé con mi jefe, o jefa, sea el caso, y por dentro nosotros estamos, esas son las partes de los pensamientos, las ideas, imágenes, sensaciones que tal vez nada más se queden ahí en el imaginario, decirle, gritarle, decir unas cuantas cosas, pero que no se llevan a cabo. Ajá. Eso es igual en el plano de las fantasías sexuales. Puede ser que solo se queden en el imaginario y que no necesariamente se van a llevar a cabo. Te decía de todas estas ideas, fantasías. Cuando nosotros tenemos pensamientos, imágenes, recreamos y estas nos provocan excitación, deseo, toda esta serie de situaciones, denominamos que son fantasías sexuales. Nos ayudan para diferentes formas, para excitarnos, inclusive para aquellas mujeres que no llegan al orgasmo. Muchas veces a través de las fantasías se relajan, empiezan a recrear sensaciones que pueden llevarlas a culminar en un orgasmo, que muchas veces no lo logran a través de tener una relación sexual. Pero esto es muy sano, podemos estar fantaseando, no sé, que estamos con nuestra pareja y que puede ser el atacador o Caperucita o el lobo, ya o el lobo, son todas esas sensaciones que nos ayudan a despertar. Hay que quitarse de la mente el asunto de, ay, ¿qué va a pensar de mí? Siempre traemos eso, o sea, ya sé que todo el mundo fabrica fantasías sexuales, pero el hecho de compartirlas ya es algo como que difícil, a menos de que haya mucha confianza. Bueno, ya la compartiste, pero hacerlas es... Ay, no vayas a pensar que haciendo siempre. Fíjate, Dani, que muchas veces el hablar de fantasías puede estimular a nuestra pareja, excitarnos, contarle ese tipo de historias, también puede prender a la relación de pareja. Puede ser un detonante que aumente el deseo sexual. O puede que no. O puede que no. Digo, hay a quien le gusta, a quien no. A mí me sale un Elvis Crespo que en el avión le dije, no, chato. No, o sea, no. Lo que pasa es que el rollo de la sexualidad, todo lo castigamos, todo lo que se ha relacionado a la sexualidad tenemos todavía como un poco de temor, escozor acerca de temas sexuales. Pero si nosotros tenemos una actitud positiva, una actitud abierta en torno a la sexualidad, las fantasías son un detonante que en algunos casos se van a quedar en el imaginario, en otros casos las podemos llevar a cabo, sobre todo aquellas cuestiones de posiciones, nos ayuda a atrevernos a explorar más en el terreno de la sexualidad con nuestra pareja y tal vez hagamos algunas posiciones o algunas prácticas sexuales que comúnmente no las llevamos a cabo. La semana pasada hablábamos de la monotonía, de cómo se puede llegar a la monotonía sexual. Las fantasías suelen refrescar, suelen ser un detonante que ayude a mejorar la relación de pareja y sobre todo puede utilizarse para aumentar el placer sexual. Que ahí está lo bonito cuando son fantasías, pues digamos compartidas. Claro. Pero ¿cómo lo incentivas? O sea, es, a ver, llego y me siento con él o con ella. No, imagínate, puedes jugar, es como jugar al juego de las cartas. El que pierda puede hacer una cosa, puede compartir una fantasía sexual. Las cartas, es decir, va a ser bueno. Todo aquello lo prohibido, lo que no sabemos nos puede excitar. ¿Por qué? Porque comúnmente la gente nos gusta el morbo. Entonces, enterarnos de las fantasías de nuestra pareja nos puede ocasionar morbo y también nos puede ocasionar
excitación. Entonces todo depende de qué tanta apertura tengamos con nuestra pareja. Si no tenemos esa apertura, pues vamos provocándola, vamos creando el entorno, propiciando que podamos hablar de estos temas que son de sexualidad y que pueden ser un detonante para que puedas mejorar tu vida sexual. ¿Lo consideras terapéutico? Sí, claro que sí, porque muchas veces no nos atrevemos a ciertas cosas. Tal vez fantaseamos, puede ser, imagínate que estoy haciendo el amor, no sé, con alguien famoso o famosa de la televisión. Claro que no lo vamos a llegar a hacer, pero imaginamos que nuestra pareja no lo recrea, ¿qué es eso? Y puede ser algo así cachondón y algo excitante. Nada más, son cuestiones. Lo que pasa es que nos llenamos de tabúes, de cuestiones negativas, pues y las fantasías sexuales pueden llegar a ser tan positivas que pueden ayudarnos a nuestra relación de pareja, pero también para conocernos a nosotros mismos como personas y llegar en un momento a autoestimularnos. También se vale. Sí, también se vale. Sí se usa. Oye, ¿qué más le recomiendas a alguien que está a punto de empezar en este juego de, a ver, ventilemos nuestros secretos? ¿Qué más se puede hacer o con qué tendrías cuidado? Mira, primero es decir que si la persona tiene, qué tanta apertura tiene, porque si es una persona rígida, si es una persona que vive su sexualidad de una manera como castigada, que para esta persona el tema de la sexualidad son temas tabúes, es empezar poco a poquito, es ir quitando esos mitos, esas barreras que no permite avanzar más en el terreno de la sexualidad. Si hay muchas dificultades, si ves que tu pareja es completamente cerrada al tema, busca ayuda profesional. Las personas que nos dedicamos a educar en la sexualidad, para eso estamos, para facilitar cuando entre pareja no tienen las habilidades para crear esa comunicación y hablar en pareja en torno a la sexualidad. Los expertos en materia, para eso estamos, para ayudarlos a que su relación de pareja pueda llegar a ser más placentera y mejor. Muy bien, muy buen consejo. Saquen las cartas, por favor, y sobre todo diviértanse y disfrútenlo, porque eso es principalmente ¿no? Sí, exactamente, la sexualidad tiene que ser divertida, sí. Y las fantasías pueden ser un detonante que les ayude a mejorar en lo individual y en pareja. Pues muchas gracias, Andrés. Aquí los datos de Andrés Costilla en el 822-2400. Nos vemos el próximo viernes con más temas de estos. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Pórtese bien, Andrés. Claro. Nosotros también. Vamos a un corte y ya regresamos.